En las montañas de la Sierra Madre Occidental, donde los pinos rozan las nubes y los caminos son apenas cicatrices de tierra en el abismo, vivió durante medio siglo un fantasma. No era un espectro de leyendas rurales, sino un hombre de carne y hueso que, con un sombrero de paja y una astucia campesina, llegó a controlar el imperio criminal más poderoso del planeta. Mientras otros capos buscaban la fama, las portadas de revistas y las series de televisión, él eligió el silencio. Mientras sus socios caían abatidos por las balas o se pudrían en prisiones de máxima seguridad, él permanecía en el monte, invisible, omnipresente. Su nombre es Ismael Zambada García, conocido mundialmente como El Mayo. Durante 5 décadas fue el único capo de la vieja guardia que nunca había pisado una cárcel. El gran patriarca que sobrevivió a todas las guerras, a todas las traiciones y a todos los gobiernos. Pero la historia del crimen nos enseña una lección cruel. Nadie es eterno, y hasta el rey más cauteloso puede caer cuando el enemigo no viene de frente, sino que te sonríe desde tu propio bando. Esta es la crónica definitiva del ascenso, el poder absoluto y la dramática caída del último gran don del narcotráfico mexicano. Pero antes de adentrarnos en la densa niebla de Sinaloa y desentrañar los secretos de una vida delictiva que supera cualquier ficción, te pido que te suscribas al canal ahora mismo y actives la campanita de notificaciones. Dale al botón de like si valoras el periodismo de investigación que no se queda en la superficie. Ahora sí, viajemos al corazón del Triángulo Dorado. Para entender a El Mayo, hay que entender que él no es un producto de la violencia moderna, sino un arquitecto de ella. Nacido en 1948 en El Álamo, Sinaloa, Zambada comenzó su carrera en una época donde el narcotráfico era casi una actividad agrícola más. Se curtió bajo la tutela de los grandes fundadores del Cártel de Guadalajara, aprendiendo el negocio desde la raíz, el cultivo de amapola y marihuana. Pero Zambada tenía una cualidad que le faltaba a muchos de sus contemporáneos: una visión estratégica y una paciencia infinita. No era impulsivo como los Arellano Félix, ni tenía la necesidad de reconocimiento público de su compadre, Joaquín El Chapo Guzmán. El Mayo entendió temprano que el verdadero poder es el que no se ve. Mientras el Chapo se convertía en la cara visible, en el mito mediático que atraía toda la atención de la DEA y el gobierno mexicano, Zambada operaba en las sombras, tejiendo una red de corrupción política y empresarial que blindaba al Cártel de Sinaloa. Él era el director ejecutivo, el hombre que aseguraba que, independientemente de la violencia en las calles, el flujo de cocaína, heroína y posteriormente fentanilo hacia Estados Unidos nunca se detuviera. Su perfil bajo fue su mejor escudo. Dicen que El Mayo bajaba de la sierra muy pocas veces y cuando lo hacía se movía como un ciudadano común, sin escoltas llamativas ni coches de lujo. Era un hombre de campo que operaba como un estadista. Durante años se forjó la leyenda de que Zambada no recurría a la violencia como primera opción, prefería la corrupción. Se decía que él era el único capaz de poner orden cuando las facciones más jóvenes y violentas se descontrolaban. Incluso concedió una entrevista histórica al periodista Julio Scherer en 2010, posando con él en una foto que dio la vuelta al mundo, donde confesó su pánico a ser encerrado. «Tengo pánico de que me encierren. Si me atrapan o me matan, nada cambia». Esa frase resumía su visión cínica y realista del negocio. Él era solo una pieza, aunque fuera la más grande, de una maquinaria que seguiría funcionando sin él. Si te está pareciendo fascinante cómo logró vivir medio siglo en las sombras, dale like al video. Tu apoyo es clave para que sigamos investigando. Continuemos porque la historia está a punto de dar un giro inesperado. La relación de El Mayo con el Chapo Guzmán fue, durante décadas, el motor del Cártel de Sinaloa. Eran compadres, socios y, en cierto modo, familia. Cuando el Chapo fue capturado por última vez y extraditado a Estados Unidos, El Mayo quedó como la figura de autoridad suprema, aunque tuvo que lidiar con el ascenso de los Chapitos, los hijos de Guzmán Loera. La tensión entre la vieja escuela, representada por Zambada, y la nueva generación, violenta e impulsiva, representada por los hijos de su compadre, comenzó a fracturar la organización desde dentro. El Mayo, enfermo de diabetes y con más de 70 años, seguía siendo el consejero, el árbitro, el hombre que intentaba mantener la unidad. Sin embargo, en el mundo del narco, la lealtad tiene un precio
y la traición es la moneda de cambio más valiosa. Nadie imaginaba que el hombre que había sobrevivido a operativos militares masivos, a recompensas de 15 millones de dólares por su cabeza y a guerras internas brutales, caería no por un error propio, sino por una trampa. El 25 de julio de 2024, el mundo del crimen organizado se sacudió con una noticia que parecía imposible. Ismael El Mayo Zambada había sido detenido en un aeropuerto privado en El Paso, Texas, y no llegó solo. Venía acompañado de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. Las primeras versiones eran confusas, pero pronto emergió una narrativa de traición shakespeariana. No fue un operativo de la DEA en la sierra. No fue un tiroteo épico. Fue un engaño. Según las investigaciones y las declaraciones posteriores, El Mayo fue convocado a una reunión para mediar en un conflicto político local en Sinaloa. Confiado por la presencia de su ahijado, Guzmán López bajó la guardia, pero en lugar de una negociación, encontró una emboscada. Fue secuestrado, atado y subido a la fuerza a un avión privado que voló directamente a los brazos de los agentes federales estadounidenses que lo esperaban en la pista. La imagen de El Mayo, en su primera comparecencia ante el tribunal en Texas, fue devastadora para su mito. Ya no era el campesino robusto de la foto con Scherer, aparecía en silla de ruedas, demacrado, con la mirada perdida de quien sabe que el juego ha terminado. La traición de los chapitos, presuntamente buscando beneficios penitenciarios para ellos y su hermano Ovidio, marcó el fin de una era. El hombre que jamás había pisado una cárcel, el que juró que prefería la muerte a la prisión, había sido entregado por la sangre de su propio socio. Su caída no solo simboliza el fin de la impunidad de la vieja guardia, sino que abre la puerta a una nueva etapa de violencia e inestabilidad en México. Sin la figura moderadora de Zambada, el cártel de Sinaloa se enfrenta a una fragmentación inevitable y a una guerra civil interna por el control del territorio y las rutas de fentanilo. El legado de El Mayo es complejo y oscuro. Para algunos en Sinaloa era un benefactor que construía iglesias y repartía dinero. Para el resto del mundo, era el responsable de introducir toneladas de veneno que causaron miles de muertes por sobredosis y de fomentar una violencia que desangró a México. Su capacidad para corromper instituciones llegó a niveles tan altos que su juicio en Estados Unidos promete revelar secretos que podrían hacer temblar a la clase política mexicana de las últimas 3 décadas. Si decide hablar, si decide romper su código de silencio a cambio de mejores condiciones para sus últimos días, la caja de Pandora que se abrirá podría reescribir la historia reciente del país. Pero si decide callar y morir en prisión con sus secretos, se llevará a la tumba la verdad sobre cómo funcionaba realmente el narcoestado. La captura de El Mayo Zambada nos deja ante un espejo incómodo. Nos muestra que incluso los intocables caen, que la lealtad criminal es una ilusión y que al final todos los imperios, por poderosos que sean, terminan desmoronándose bajo el peso de la traición. Zambada logró lo que nadie más hizo: medio siglo de libertad al margen de la ley. Pero su final, traicionado y enfermo en una celda extranjera, es un recordatorio brutal de que en este negocio no existen los retiros dorados ni los finales felices. Ahora es tu turno de participar en este análisis. ¿Crees que la captura de El Mayo Zambada realmente debilitará al cártel de Sinaloa o simplemente dará paso a líderes más violentos y menos racionales como los chapitos? ¿Qué opinas de la teoría de la traición? Déjame tu opinión sincera abajo en los comentarios. Si este video te ha ayudado a comprender mejor la figura del capo más longevo de la historia, suscríbete para no perderte la continuación de esta saga y comparte este contenido con quien busque entender la realidad más allá de los titulares. Nos vemos en el próximo expediente.